Muy buenos días. Estamos en una nueva emisión del Mundo desde el Sur, programa número 81. Soy Raimundo Greguar, desde Santiago, Chile, y como siempre con la gratísima compañía de Maximiliano Sbarbi, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Hola Maximiliano, ¿cómo está todo por allá? ¿Qué tal, Raimundo? Muy bien, por suerte. Un placer hacer de nuevo el programa con vos y por supuesto les agradezco a los oyentes otra vez estar sintonizándonos en el dial, aunque sea una palabra ya un poco obsoleta decir dial, porque no hay un dial, sino que estamos en YouTube, pero bueno, igual de todas maneras les agradecemos. ¿Qué tal todo por allá? Sí, aquí bien, feriado, fiestas patrias, así que afortunadamente hoy no hay que trabajar, salvo obviamente en el Mundo desde el Sur. Claro, el Mundo desde el Sur ya, más que un trabajo, es un sacerdocio, diría yo. Sí, esto es pura vocación, o sea, es un contra viento y marea, feriado o no feriado. Estemos donde estemos, siempre habrá el Mundo desde el Sur. Claro, con pandemia, sin pandemia, con mundial, sin mundial, va a haber Mundo desde el Sur. Exactamente, y mira, a propósito que tú hablabas de pandemia recién, que lo mencionaste, voy a entrar de lleno ya en las noticias. Bien. Porque tengo algo muy bueno que anunciar. A ver. Resulta que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud, conocida como OMS, anunció que se acerca el fin de la pandemia del COVID-19. Esto es bastante... A mí me alegra bastante, personalmente, digamos. Y seguro, sí, es algo que ya oficialmente establece la OMS, es algo importante, claro. Claro, lo dijo el 15 de septiembre y ni más ni menos que el director general de esta organización, que es el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dijo literalmente que el mundo nunca ha estado tan cerca del fin de la pandemia. Dijo que incluso hizo una metáfora y comparó esto con un maratón y dijo, bueno, este es el momento de correr más fuerte porque estamos llegando ya a la meta, y en el maratón cuando uno ve que llega a la meta no deja de correr, sino que corre aún más fuerte para ganar. Bueno, dijo lo mismo. ¿Qué habrá querido decir con correr más fuerte? ¿Mayor vacunación? ¿Qué habrá querido decir? Justamente, él explica que la base es seguir manteniendo las medidas que se han tomado y especialmente invertir en la vacunación, especialmente los grupos de riesgo, darle continuidad a las pruebas para detectar la enfermedad, ¿ya? Y mejora en general en los sistemas sanitarios, ya sean los equipos médicos o en el personal. Claro. Nos advirtió, sin embargo, que es probable que haya futuras oleadas de infecciones, ¿ya? En diferentes momentos en todo el mundo, causadas por las subvariantes de Omicron, ¿ya? Claro. Pero confía que estas no van a causar muertes como antes. Sí. Bueno, excelente. No deja de ser una noticia muy buena para el mundo. Y además, me gusta que arranquemos así el programa con una noticia buena. Sí, igual le recordamos a la gente que no se descuide, que ¿no es cierto?, que le tome el peso a la situación. Estamos mejorando, estamos cerca de ganarle a este virus, pero si puede todavía tome algunas con criterio, ¿no? Seguro, sí. Bueno, yo tengo otra noticia de la región de América Latina. Resulta que Venezuela rechazó un memorándum que emitió Estados Unidos que condena a Caracas de no hacer todo lo posible para combatir al narcotráfico. Puso una lista negra de 4 países en el mundo, Estados Unidos, en el cual Venezuela la comparte con Bolivia, Birmania o Myanmar y Afganistán, ¿no? De no hacer lo posible. Más, dejó entrever como que esos gobiernos, se financian en parte con el narcotráfico. O sea, son acusaciones bastante graves. Sin embargo, Venezuela lo rechaza, por supuesto, pero es curioso que Estados Unidos tenga esta postura, porque cuando invadió Afganistán, las plantaciones de amapola, por la cual se produce opio y heroína, crecieron 4 veces. Y la exportación de heroína y de opio de Afganistán se duplicó en el momento en que las fuerzas norteamericanas estaban controlando el país. O sea que ahí hubo una complicidad del ejército norteamericano con el narcotráfico. Y tampoco se refirió cómo apoyó al gobierno de Colombia
en el cual estuvo también implicado en el narcotráfico los gobiernos anteriores, junto con las guerrillas también, tanto paramilitares como guerrillas se abastecían o se financiaban con el narcotráfico, ni tampoco, bueno, a los gobiernos mexicanos, en cual en 2006 se le declaró la guerra al narco y Estados Unidos, bueno, no permitió que la guerra entrara en su territorio cuando la droga es la que entra en su territorio, porque los consumidores finales en su mayoría están en su territorio. Así que me parece una doble vara con la que mide la relación entre los estados y el narcotráfico, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, en general los países, las dictaduras o los gobiernos autoritarios muchas veces suelen tener nexos con el narcotráfico. Eso se ha visto en diversas partes del mundo. Pero también es evidente que los países que tienen democracia también tienen que luchar contra este problema. Más allá de eso, creo que cuando se acusa a un Estado de algo así, se tienen que entregar pruebas. Como cualquier tipo de cosas, ¿no? Si tú no das pruebas, tu acusación pierde seriedad. Y Sí, que quede claro, yo no estoy defendiendo a Maduro ni a Ortega. Tú sabes que yo no tengo una buena percepción de ellos, pero las pruebas es lo que nos permite saber realmente que esto es algo verdadero. Claro. Pero además me parece de una doble moral el estar acusando a otros países cuando desde tu país no hiciste lo mismo. Claro. Con la ocupación de Afganistán. Claro, por supuesto. Si además tiene ese tejado de vidrio en que tú no has sido capaz de hacer lo mismo en otras situaciones, bueno, menos peso tiene tu acusación, en mi opinión. Exacto. Pero bueno, en la política internacional funciona así, ¿no? Exacto. Acusaciones que van por lado y lado. Qué sé yo, Venezuela habla del imperialismo yanqui diabólico y Estados Unidos a Venezuela lo ve también como otro demonio y bueno, ninguno de los dos es un demonio. En fin. Bien, vamos a ir a otra noticia, nada que ver con esto. Resulta que en Marruecos van a celebrar. ¿Por qué? Porque, bueno, hace ya un tiempo habían descubierto ya un importante yacimiento de gas en Larache, o como dicen allá, Larache, en el noroeste del país. Y la importante noticia es que este yacimiento se llama Anchois. Y el 2024 o durante el primer trimestre del 2025 empezaría la producción de gas. Ajá. ¿Por qué es tan importante? Porque la capacidad sería de 9 a 10 mil millones de metros cúbicos anuales y Marruecos actualmente consume apenas 0,7 millones de metros cúbicos. Es decir, Marruecos alcanzaría la anhelada suficiencia de gas el 2024 y no solo eso, incluso eventualmente estaría exportando gas a Europa. Claro. Recordemos que cuando Argelia decidió no renovar el contrato por del gasoducto Magreb-Europa, este quedó ahí botado porque hay una parte que pasa por Marruecos y que une Marruecos con España. Justamente este trayecto sería usado para que a partir del 2025 Marruecos eventualmente le venda gas a Europa. Claro, bueno, si continúan los problemas de gas, Europa ya tiene otra fuente de financiamiento alternativo, ¿no? Y con la ventaja que aquí ya tiene la infraestructura construida. Claro. Así que es claro. Estaba muy contento en Marruecos. Bien. Bueno, yo tengo otra noticia. Resulta que renunció la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, porque los resultados de las elecciones parlamentarias no fueron los deseados por el oficialismo. Una coalición de derecha y ultraderecha obtuvieron 176 escaños frente a los 173 de izquierda y centroizquierda de la coalición de la primera ministra Andersson, ¿no? Los ganadores es una coalición de liberales y moderados que además se unieron al Partido Democrático. El Partido Democrático es un partido neonazi que fue fundado en 1988 y recién en 2010 llegó al Parlamento y bueno, a partir de ahí han ascendido, pero no ocultan su xenofobia, su odio a otras culturas, a los extranjeros que viven en Suecia, bueno, lo que ya estamos acostumbrados en este tipo de partidos de ultraderecha, ¿no? Así que la ultraderecha y la derecha están controlando el parlamento sueco, y bueno, en Europa hay un
un avance de esta tendencia, lamentablemente, ¿no? Sí, lamentablemente Europa en general hemos visto ya hace ya varios años como la ultraderecha, porque no estamos hablando aquí de una derecha seca, no, estamos hablando de una ultraderecha, que como tú dijiste, que suele ser xenofóbica, islamófoba, en algunos casos también homofóbica. Es bastante preocupante que estos grupos estén estén teniendo cada vez más poder, que estén en el poder legislativo, de hecho, y que en algunos casos, como el de Austria, me parece, incluso llegaron a la presidencia. Claro. Ahora, esto es el reflejo de algo. Y sí. Sí. Por algo surgen estos grupos, ¿no? Eso es lo que tendrán que analizar en Europa. Sucede en Italia, en Hungría, bueno, en varios países está sucediendo. Claro. En Polonia llegó a pasar también. En Francia. Claro, no llegaron a la presidencia en Francia, pero... Claro, sí, no. A la presidencia, perdón. No, la presidencia no, pero me refiero que igual llegó a la segunda vuelta. Claro. Y en el Congreso tienen importante fuerza con el clan Le Pen y con este otro Zemmour. Exactamente. Sí. Es preocupante. Pero bueno, la primera ministra renunció por esa derrota. Así que bueno, veremos qué sucede en otros países. Y es un tema, Maximiliano, que incluso puede ser que hasta lo podamos analizar en el futuro. Las variables que explican el auge de la ultraderecha en Europa. Exacto. Muy bueno. Muy buen tema, muy interesante. Que para cerrar este tema, pero que también lo hemos visto en cierta medida acá en Sudamérica, por ejemplo con lo de Bolsonaro en Brasil, con lo de José Antonio Kast de la segunda vuelta electoral en Chile. Así es. Así que bueno, hay muchos que teorizan y dicen que el mundo va hacia eso, hacia gobiernos autoritarios. Esperemos que no, que estén equivocados. Ojalá que no. Bueno, Maximiliano, nos alargamos mucho, me alargué mucho la verdad, pero ya es momento de la pausa. Sí, después de la pausa tenés el primer análisis del programa. Exactamente, vamos a hablar de algo que pasó durante el fin de semana en Samarcand. Bien. ¿Querés adelantar algo más o lo dejamos así? Vamos a decir que Samarcand es la capital de Uzbekistán. ¿Estás seguro que la capital? Me parece que... No, Tashkent es la capital. Tashkent, claro. Tashkent. Samarcand es una de las, creo que la ciudad más importante. Sí, es una de las ciudades más importantes, pero no, la capital es Tashkent, así que retiro lo dicho. No vamos a hablar vamos a hablar de Samarcand, pero no es la capital. Bien. Bueno, después de la pausa entonces. Sí, después de la pausa. Y perdón, el lunes, Fiestas Patrias de Chile. Mi cabeza no funciona muy bien. Bueno, está bien. Dale, adelante. Nos vemos en unos segundos más. Seguimos en El Mundo desde el Sur, programa número 81. Y mientras Raimundo se despabila de tanto festejo por las fiestas patrias, nos va a abordar un tema. ¿Qué sucedió en Samarcand? Me parece que algo bastante importante, ¿no? Este fin de semana. Sí, resulta que el 15 y 16 de septiembre, es decir, el jueves y viernes pasado, se reunieron en Samarkand, Uzbekistán, los miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái, ya que se celebraba la 22ª cumbre de esta organización. Se reunió el Consejo de Jefes de Estado, así que es algo bastante importante. Antes de entrar en detalles, para los que no conocen qué es la Organización de Cooperación de Shanghái, hay que recordar que esta fue fundada, me parece que el año 96, no recuerdo, sí. 96, ¿no? Exacto. ¿Sí? Que incluye al 40% de la población mundial y al 30% del PIB mundial, del Producto Interno Bruto mundial. Alguien preguntará que con estos datos quizás son muchos países. No, solo son 8. Claro. China, 8. Lo vamos a dejar porque tenemos sorpresas, pero hasta hace unos días eran 8. 8, sí. China, India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Como se puede ver, Maximiliano, son muchos ex países de la Unión Soviética y países que por su ubicación, si bien no son de Asia Central, como Pakistán, China e India, sí tienen fronteras y están muy vinculados con Asia Central. Claro, les interesa mucho estratégicamente. Sí. ¿Qué pasa? Que además Afganistán, Bielorrusia y Mongolia son observadores. Uh-huh. Y hay un grupo de socios de diálogo.
en el cual están Azerbaiyán, Camboya, Nepal, Sri Lanka, Armenia y Turquía. Sí. Ya. Esto es para presentar al grupo. Vamos a empezar de inmediato con las novedades, ¿o no? Bien, pero ¿querés nombrar al país que acaba de entrar? Vamos a empezar por eso. Bueno, bien. En realidad son dos, pero uno ya está listo, que es... ¿Cuál es el país, Maximiliano? Irán. Irán, efectivamente. Ya se confirmó, se firmó el memorándum. Irán ingresó como miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái, será el 9º integrante, lo cual debiese ya consolidarse oficialmente en la práctica en 2024. Así es. Pero además se aceptó que Bielorrusia lo integre, pero todavía tienen que cumplir con una serie de procedimientos y protocolos. Claro. Así que en un par de años más podrían ser 10. Uh-huh. Hay más novedades. Porque Bahrein, Islas Maldivas, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Myanmar son nuevos socios de diálogo. Ah, mira, no sabía. Sí, y además se firmaron memorándums de entendimiento para que Egipto, Arabia Saudita y Qatar obtengan el estatus de socios de diálogo. Bien. Muchas veces se suele mencionar que la Organización de Cooperación de Shanghái es como una OTAN asiática. Yo no estoy muy de acuerdo con ese rótulo, porque me parece que va más allá, no es una organización militar. No sé qué opinión tenés vos. Mira, dos cosas. Primero, antes de responder eso, agregar que Turquía expresó a través de Recep Tayyip Erdogan que desea ser miembro pleno de la Organización de Cooperación de Shanghái. Sí, y además estuvo presente, lo dijo en Samarcand, lo dijo clarito. Nuestro objetivo es ingresar como miembro pleno. Uh-huh. Sobre tu observación, estoy de acuerdo. Y yo sé que muchas veces se dice que esto es una oposición o una forma de poner balance y un equilibrio a la OTAN, ¿no es cierto? Como una oposición a la OTAN, y aún más, algunos dicen que esto es una oposición hacia Occidente. Yo creo que OTAN, estoy de acuerdo contigo en que, en primer lugar, más la comparación porque no es una alianza militar. Claro. Que varios de sus integrantes, como China y Rusia, sean potencias militares, es otra cosa. Pero seguro, oficialmente no es un foro de integración militar. Y claro, es diplomático comercial, diría yo, o político comercial. Sí, de hecho, mira, ya que hablas de esto, digámosle a la gente algunas cosas. Este es un organismo que no busca ser un bloque, ¿ya? Y que dice, son las definiciones oficiales del grupo, que aquí lo que buscan es la apertura hacia el mundo. No tienen como objetivos terceros países u organizaciones internacionales. Ellos están a favor de la soberanía de sus participantes, la no injerencia en los asuntos internos de otros países, y que están en contra de la confrontación política y las rivalidades injustas o insanas a nivel internacional. Eso en la práctica claramente no se cumple, lo tendremos que decir. Pero en sus raíces no está lo que muchos cuentan, que es una alianza antioccidental. Yo creo, Maximiliano, con esto termino, que simplemente Occidente, que está acostumbrado, o Occidente, o Europa, o Estados Unidos, que están acostumbrados a dominar sin contrapeso, en el siglo XXI se encuentran con estos otros bloques de integración o foros que adquieren gran relevancia, pero no por eso han sido pensados para oponerse a Occidente. Claro. Sí, coincido. Es como una visión muy occidente-centrista. Uh-huh. Sí, es verdad eso. A la cual estamos acostumbrados. La historia muchas veces está contada desde el eurocentrismo y acá también desde el occidentecentrismo, es cierto. Claro, y el clásico ejemplo es lo de Irán. ¿Por qué Europa, por qué Estados Unidos pueden tener energía nuclear e Irán no? Claro. Porque Irán es malo, nos dicen. Además, Irán es firmante del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y estados como India, Pakistán, Israel y Corea del Norte no. Y claro, de hecho las tienen, las armas nucleares.
Entonces ahí es como cuando las potencias europeas le dicen a los países africanos, oye, no usen tanto petróleo, no usen esto, no se desarrollen porque contaminan. Pues bien, Claro, ¿cómo se desarrolló Europa? seguro. Contaminando. Sí, 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 Entonces, claro. son contradicciones y que esto, ojo, no es una defensa de Irán, que entre paréntesis, lamentable lo que pasó, no sé si supiste, con esta mujer de 22 años Sí, que murió, bueno, no está muy claro todavía, pero claramente no hay libertades individuales allá, claro, pero de ahí a satanizarlo es otra cosa. claro, seguro. Sí, sí, Así, sí, son dos cosas diferentes. Y además, no sé si vas a abordar el tema, los encuentros importantes que hubo sí, en, yo en esta quería cumbre. mencionar una cosa más y después te voy a dejar la palabra a ti, porque sé que nos tienes algo interesante por contar. Bien, dale, dale. A pesar que este grupo se ve todo bien y como miel sobre hojuelas, hay algunas divisiones internas. Ujú. Por ejemplo, la Iniciativa Global de Seguridad que ha propuesto China en general al mundo, no la aprueba, por ejemplo, India. Ah, ¿de qué se trata? Mira, no la conozco en su, digamos, profundidad, pero una serie de planteamientos para, obviamente, para aumentar la seguridad en el mundo. ¿Ya? Y no la tengo a mano, así que no te puedo decir más, pero India la reprueba, no la comparte. Claro, porque son rivales, a pesar de que forman parte de varios bloques, no solamente el de Shanghái, sino también de los BRICS, son rivales Claro. geoestratégicos. Así que, pero mira, esto puede que sea un tema para otro programa. Me diste Sí, una buena sí, idea. sí, Además, hay así es. miembros de Asia Central, que están en la Organización de Cooperación de Shanghái, que no quieren que este grupo se convierta en un bloque o una esfera de influencia. Ujú. En cambio, otros sí. Además, hasta ahora los integrantes se sienten cómodos con la libertad de no estar amarrados a una postura común. Aquí ningún país, acá no hay postura común, digamos, ninguna postura que adopte la OCS, como se conoce este organismo, que esto vaya a aplicarse después a cada uno de los países. ¿Ya? O sea, Claro, llegan a acuerdos, pero cada país tiene su soberanía y sus acuerdos como quiera. sí. Y por último, Aunque, sí, no, decía que los países de Asia Central se ven arrastrados un poco por lo que decida Rusia y ahora China, ahora que Rusia está ocupado con lo de Ucrania, China está ganando más peso en la claro, región, ¿no? como tú dices, se ven arrastrados por esto, pero oficialmente ningún Estado está obligado no hay una postura definida por la Organización de Cooperación de Shanghái que además tenga que ser adoptada por cada país. Exacto. Y por último, China expresó aparentemente, según comentan diversos medios, algunas observaciones sobre la guerra en Ucrania. Ajá. Y a propósito de esto, tú nos tenías que contar algunas cosas en las reuniones bilaterales, ¿o no? Sí, hubo dos reuniones importantes. Bueno, una noticia importante de esta reunión, de esta cumbre, es que el presidente chino Xi Jinping realizó el primer viaje al exterior desde el comienzo de la pandemia. Pisó Kazajstán y luego fue a este foro en Uzbekistán. Se encontró con Vladimir Putin, estrecharon la alianza y Putin admitió que a China, China expresó que le está preocupando la extensión de la guerra, ¿no? Apoya a Rusia contra las sanciones, pero y también los acuerdos económicos que están tejiendo ellos, pero le está preocupando. Y lo mismo sucedió con el primer ministro de la India, Narendra Modi, que se reunió con Vladimir Putin en esta cumbre de la Organización de Shanghái, le dijo literalmente que no era tiempo de guerra, que hay crisis alimentaria que atender en el mundo, crisis de fertilizantes, por lo tanto las cosechas no van a ser tan abundantes, aunque, yo creo que a veces algunos medios exageran y titulan Rusia pierde a sus aliados, y no es tan así, porque India, por un lado, se beneficia de la guerra porque le está comprando gas y petróleo barato a Rusia, y además se lo revende a Europa. Lo mismo China está logrando grandes acuerdos con Rusia porque Rusia necesita saltearse esas sanciones occidentales. Entonces, pero sí le ha llamado la atención en que, la guerra está durando demasiado y Putin les dijo que
contestó que bueno, que está haciendo lo posible para llegar al fin de la guerra. Veremos qué va a suceder. Pero bueno, eso que era lo que quería destacar en estas reuniones bilaterales que hubo en la cumbre. Muy interesante lo que aportas y que sirve para redondear esta cumbre. Y bueno, lamentablemente ahora tenemos que irnos a una pausa, eso sí, porque todavía nos queda un tema análisis más. Así es, sí. También tiene que ver con el espacio postsoviético. Hubo una importante escaramuza que dejó muertos entre Azerbaiyán y Armenia, y si te parece lo vamos a analizar después de la pausa. Sí, esto es bastante interesante y, por supuesto, a la vuelta de esta pausa lo estaremos analizando. Adelante. Estamos de regreso ya con el tercer y último bloque de este programa, en el número 81. Maximiliano, ¿qué está pasando entre Armenia y Azerbaiyán? Y quería preguntarte si acaso hay otros países que estén ahí interviniendo. En realidad, bueno, primero, la primera pregunta. Azerbaiyán atacó territorio armenio. No territorio en disputa, porque ellos tienen una disputa por un territorio que se llama Nagorno-Karabaj, que es un territorio que pertenece a Azerbaiyán, pero que el 95% de los que viven son armenios. Esta disputa proviene desde 1988, antes de la disolución de la Unión Soviética. En 2020 hubo una guerra que ganó Azerbaiyán, recuperó gran parte del territorio de Nagorno-Karabaj y desalojó parte del territorio ocupado que tenía Armenia. La semana pasada, Azerbaiyán atacó territorio armenio porque Azerbaiyán necesita un corredor a través de Armenia, un corredor terrestre, para acceder a su territorio llamado Nakhichevan, que está cruzando Armenia. Esto está dividido en dos, Azerbaiyán y Armenia también, porque tiene el Nagorno-Karabaj por un lado y el territorio armenio por el otro, y Armenia tiene su territorio, tiene que cruzar Armenia para pasar a la otra parte que se llama Nakhichevan. Armenia no lo permite porque desconfía luego de la guerra. Entonces, Azerbaiyán atacó el territorio armenio para imponer ese paso, y este ataque dejó 135 soldados armenios muertos y 71 muertos azeríes, ¿no?, del lado de Azerbaiyán. Sí, lamentable esto, perdona Maximiliano, porque como tú dijiste, igual estaría mal y sería preocupante si es que esto hubiese ocurrido en la zona en disputa, pero no es este el caso, entonces es aún más preocupante, significa que quizás están aumentando la tensión. Claro, es más preocupante por el hecho de que existe un tratado de seguridad colectiva que firmó Rusia con las ex repúblicas soviéticas, de las cuales algunos no forman parte, como Georgia, los países bálticos que están en la Unión Europea. Bueno, el resto de los países son parte del Tratado de la Seguridad Colectiva, que si un miembro del espacio postsoviético es atacado por otro miembro de dentro o fuera del espacio postsoviético, Rusia debería intervenir para contrarrestar ese ataque, esa invasión al territorio. En la guerra de 2020 Rusia no intervino porque el territorio en disputa de Nagorno-Karabaj Azerbaiyán lo recuperó. Se estaba hablando de un territorio en disputa, digamos, un territorio que la comunidad internacional reconoce como de Azerbaiyán, pese a que vivan armenios ahí. Entonces no estaba obligado a entrometerse Rusia. Sin embargo, mandó 2.000 soldados de paz que frenaron la guerra y que aún continúan sobre el terreno. Pero como ahora atacó territorio soberano armenio, que el mundo reconoce como armenio, es más, Azerbaiyán también no quiere conquistar territorio, sino abrir un corredor, Rusia se vería obligada a actuar. Y ahí está un poco la clave de por qué Azerbaiyán atacó ahora. Lo hizo por 3 razones, creo yo, ¿no? Este es mi análisis. Uno, porque Rusia le está costando bastante la guerra de Ucrania, se tuvo que retirar de una provincia muy importante, de Kharkov, la semana pasada. Segundo, porque la Unión Europea, que si bien supuestamente es imparcial, no va a condenar ni condenó este hecho, porque la Unión Europea le está comprando el petróleo y el gas a Azerbaiyán, que no le puede comprar a Rusia a causa de las sanciones que ella misma le impone. Entonces, tiene la vía libre de que no va a ser condenado por Europa. Y tercero, la expansión geopolítica de Turquía.
Turquía, como dijimos recién, el presidente Erdogan viajó a Samarcanda a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, es parte de la OTAN, medió entre Rusia y Ucrania para exportar el grano ucraniano a través del Mar Negro y de su territorio marítimo. Además tiene influencia sobre Siria, en el norte de África, Turquía es un país que actualmente está creciendo geopolíticamente y es el padrino de Azerbaiyán. Turquía y Azerbaiyán es prácticamente el mismo país. El gobierno de Azerbaiyán depende de Turquía. Además que recordemos una cosa, Maximiliano, perdona que te interrumpa, que Turquía ya desde que se empezó a trabar el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea, Turquía empezó a mirar ya hace muchos años hacia Asia Central, así que su presencia ahí es muy fuerte. Exactamente, claro, sí. Y bueno, sobre todo, ya decía, territorio de Azerbaiyán, que depende prácticamente de Turquía. Después, bueno, Rusia siempre fue aliado de Armenia, pero también le vendió armas a Azerbaiyán, Israel le vendió armas a Azerbaiyán, Irán es aliado de los dos, por un lado apoya a Armenia, por otro lado también a Azerbaiyán, porque el 20% de la población de Irán proviene de Azerbaiyán, son de ahí. Es más, el Ayatollah Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, es de origen azerí. Así que, y además tiene comercio y buenas relaciones con los dos. A Irán no le conviene apoyar a uno o a otro. Entonces, en resumen, Azerbaiyán vio que tenía las manos libres porque Rusia está ocupada, no va a intervenir, va a dejar esos 2.000 soldados, pero los soldados están en Nagorno-Karabaj, no están en territorio armenio. Por ahora Rusia no anunció que iba a desplazar los soldados, ni a frenar las escaramuzas, que aparentemente se calmaron porque luego de estas muertes y hubo un tratado que firmaron de no agresión. No es un tratado de paz, sino un tratado de no agresión. Claro. Esperemos que se respete. Cada tanto hay escaramuzas, hay algún muerto, hay alguna invasión de territorio. No es un problema resuelto, pero bueno, acaba de convertirse en el hecho más grave después de las dos guerras que hubo en Nagorno-Karabaj. Una fue entre el 91 y el 94. La segunda guerra fue en 2020. Y ahora, bueno, hubo este hecho importante que no fue sobre Nagorno-Karabaj, sino sobre territorio armenio por la apertura de un corredor. Así que bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, ya que Rusia está mirando para otro lado, la Unión Europea también, porque se beneficia del gas y del petróleo de Azerbaiyán, y Turquía lo apoya porque Turquía, ya sabemos, es un actor que en este momento se está expandiendo en la geopolítica. Así que bueno, veremos qué sucede. Sí, es un tema que hay que seguirlo porque tiene muchas implicancias. Que Turquía, Irán y Rusia, por dar 3 ejemplos, estén implicados ya es para darle harta importancia a este asunto. Claro. Además que por ahí, recordemos que por esta zona también transitan muchos gasoductos, oleoductos. Sí, claro, es un país petrolero, Azerbaiyán, no así Armenia. Y por último, la guerra de 2020 se pudo frenar gracias a la mediación de Rusia, Irán y Francia, porque Francia tiene nexos con Armenia, principalmente por su rechazo a Turquía. Sí, hay una comunidad armenia importante en Francia también. Claro. Así que bueno, vamos a estar siguiéndolo de este programa. Excelente informe, Maximiliano, y gran análisis. Ahora, eso sí, como ya suele suceder, tenemos que bajar el telón y damos por terminado este programa. Así es, sí. Bueno, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, que nos encuentran como El Mundo desde el Sur, y a compartir el programa si les gustó, por supuesto. Sí, por supuesto, y nos encontraremos este jueves, ya con más normalidad, porque yo debo decirlo, ahora me voy a comer y a bailar cueca. Muy bien, sí, tomar pisco también. Ya no tomo alcohol, así que, pero muchos chilenos están tomando hasta ahora y han tomado todo el fin de semana. Bien. Bueno, hay que celebrar, está muy bien. Cada cual celebra como quiere. Así es. Bueno, un gusto haber hecho el programa con vos y les agradezco a los oyentes que nos hayan acompañado hasta el final. Así es, y nos veremos este jueves. ¿Cómo no? Hasta pronto. Que tengan una excelente semana todos. Hasta la próxima.